Guerra industrializada. La tecnología acelera el ritmo de la matanza. Las armas disparan con más rapidez. Los trenes transportan velozmente a los hombres hasta los campos de batalla. Las cámaras fotográficas inmortalizan su sufrimiento. Las comunicaciones aceleran la cita con la muerte. Este retrato es la primera imagen real del rostro de un guerrero. En 1854, este oficial de la caballería británica fue inmortalizado por un aparato que revolucionaría la guerra tanto como la pólvora. Un instrumento pacífico, no obstante, la cámara fotográfica. Esta no es ninguna fotografía artística. La cámara muestra una cruda realidad que el mundo jamás había visto. Hombres como estos están a punto de enfrentarse a la fuerza total y al horror de la guerra industrializada en un pequeño rincón del imperio ruso llamado Crimea. En 1854, Rusia ya era una gran potencia industrial. Sus fábricas metalúrgicas producían cañones y obuses gigantescos, como estos de la fortaleza de Sebastopol. Durante siglos, las armas con las que lucharon los hombres eran un producto de la vieja tecnología. Hasta la época de las revoluciones francesa y americana, los hombres llevaban 300 años combatiendo con pólvora, caballos y el frío acero. Los soldados que lucharon en Waterloo a principios del siglo XIX utilizaban todavía las armas y las tácticas de principios del siglo XVII. Waterloo significó el fin de una era. Tras las masacres de las guerras napoleónicas, Europa disfrutó de 4 décadas de paz. Pero mientras los ejércitos europeos descansaban, las fábricas del continente no pararon ni un instante. Cuando una nueva guerra volvió a estallar, los generales pudieron sacar partido de las nuevas tecnologías. El tren, el telégrafo y el barco de vapor. La guerra de Crimea se inició cuando Rusia atacó el decadente Imperio Otomano en Turquía. Temiendo la expansión rusa, Gran Bretaña y Francia se unieron a los turcos. En septiembre de 1854, el ejército aliado navegó hasta Crimea, una península situada en Ucrania. Las tropas fueron transportadas en un buque de vapor. Este nuevo medio de transporte era tan fiable que permitía planear grandes operaciones militares desde la distancia, siguiendo un programa preciso. Gracias a los barcos de vapor, una ingente cantidad de provisiones y munición podía ser transportada exactamente donde y cuando era necesaria. Los ejércitos franceses y británicos desembarcaron en tropel. Su primer objetivo era la base naval rusa de Sebastopol. Apenas los aliados se pusieron en marcha, el ejército ruso les bloqueó el paso a través de los rocosos montes que dominan el río Alma. A pesar de todo su poderío industrial, en la batalla de Alma, los rusos iban armados con unos mosquetes muy semejantes a los empleados por sus abuelos contra las tropas de Napoleón.
Su alcance efectivo no llegaba a los 200 metros, menos que los arcos largos usados por los arqueros ingleses 5 siglos atrás. Británicos y franceses, por el contrario, contaban con una nueva arma, el rifle y las balas Minié. La bala Minié tenía la base ahuecada y se expandía en el largo cañón del rifle, desatando toda la fuerza de la detonación y saliendo a una velocidad vertiginosa. Tenía un alcance de tiro de más de 450 metros, casi 3 veces más que los mosquetes rusos. El novelista ruso León Tolstoy, autor de la célebre novela Guerra y Paz, combatió como oficial de artillería en la batalla de Alma. Así describió el impacto del fuego de los rifles aliados. Habíamos logrado subir a una colina cuando el silbido de las balas comenzó a rodearme. Por todas partes parecían oírse los diferentes sonidos producidos por las balas, desde las que zumban como las abejas hasta las que pasan silbando a gran velocidad o las que de repente sueltan un ruido parecido al de un latigazo. Te hacen temblar hasta las entrañas y te inspiran un profundo sentimiento de terror. Con las balas Minié, los británicos masacraron las sólidas columnas de soldados rusos antes de que Tolstoy y sus hombres pudieran darse cuenta. La batalla de Alma fue un hito en la historia de los conflictos bélicos. La bala Minié, un pequeño paso hacia adelante en la ciencia de la balística, transformó a los soldados de artillería, como el joven Tolstoy, en adversarios terriblemente vulnerables al fuego de la infantería. En las contiendas en campo abierto, el dominio de la artillería había terminado. Los cañones del futuro tendrían que atrincherarse y esconderse de los ojos del enemigo. Británicos y franceses avanzaron triunfantes. Cerca del puerto de Balaclava, los rusos volvieron a presentar batalla. En Balaclava, el comandante británico ordenó tomar una batería de piezas rusas a una de sus unidades de caballería. La unidad escogida era la Brigada Ligera. Las órdenes que recibieron eran poco concretas. La Brigada Ligera cargó por un estrecho valle en cuyos flancos había dispuesto una unidad de artillería hasta los cañones que les estaban apuntando desde el otro extremo. Durante casi 2 kilómetros, los jinetes británicos pasaron bajo el fuego de los cañones. La Brigada Ligera consiguió apoderarse de los cañones rusos, pero no pudo transportarlos a su destino y se vio obligada a retirarse teniendo que pasar de nuevo por el Valle de la Muerte. De los 673 jinetes murieron 247. Las balas Minié y los buques de vapor dieron a los aliados una gran ventaja. Pero en Balaclava, la estrategia no había estado a la altura de la tecnología. Los días de la carga de la caballería habían terminado mucho antes de Balaclava. Pero la Brigada Ligera tuvo que perecer para demostrarlo. Por toda Crimea, a los inventos concebidos en tiempo de paz se les encontraba usos para los tiempos de guerra. Los oficiales franceses que invadieron la fortaleza rusa de Malakoff, por ejemplo, fueron los primeros en utilizar relojes, lo bastante precisos como para sincronizar el asalto, práctica muy común desde entonces en todos los campos de batalla. Las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones estaban cambiando la guerra de un modo inesperado. William Howard Russell, el primer corresponsal de guerra de la historia, fue encargado de seguir e informar sobre la guerra de Crimea para el prestigioso diario londinense The Times. Russell llegó a Crimea lleno de entusiasmo por la guerra. Pero cuando llegó el invierno y vio con sus propios ojos la situación de abandono en la que se encontraban los soldados heridos, su entusiasmo se convirtió en ira. Los muertos, tirados por el suelo tal como habían caído, yacían al lado de los vivos. El hedor era espantoso. Por lo que pude observar, aquellos hombres murieron sin que nadie hiciera el menor esfuerzo por salvarlos. La opinión pública británica estaba indignada,
A pesar de las tentativas de los militares por censurarle, los artículos de Russell hicieron caer al gobierno británico. También impulsaron a una mujer inglesa a ir a Crimea, una mujer cuya visión de la asistencia médica en tiempo de guerra era simple y revolucionaria al mismo tiempo. Se llamaba Florence Nightingale. Por medio de la limpieza y de una alimentación más equilibrada, redujo el número de bajas de un modo ostensible. Cuando acabó la guerra, la labor de Florence Nightingale propició la fundación de la Escuela Médica Militar, un homenaje muy oportuno a aquella mujer. La de Crimea fue la primera guerra condicionada por la prensa. Los soldados retratados en las fotos del pionero Roger Fenton solo los vieron un puñado de privilegiados, pero las palabras del cronista causaron gran impacto en la opinión pública. A partir de entonces, el fotógrafo y el reportero serían figuras habituales en los campos de batalla.